pequeño, va a ser algo pero lo están haciendo honrando al Señor. Amén. Fácil es para un hombre y para una mujer dejarse guiar por una emoción, por un deseo carnal y tomar decisiones que al final van a traer consecuencias negativas. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos hace mucho tiempo son adultos, son grandes y ese rato hubiesen podido tomar decisiones equivocadas, pero ellos han decidido esperar las pautas, esperar el tiempo y han decidido caminar en orden. Así que Dios bendice el orden y sabemos que un nuevo tiempo, una nueva temporada viene para nuestra hermana Diclas y para nuestro hermano Francisco. Amén. Amén. Así que, hermanos, ahora sí vamos a entrar en materia. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuántos quieren aprender? Hoy yo le voy a decir, ayúdeme aquí, José, por favor. Hoy voy a enseñarle mucho y como empecé hablando la semana pasada, yo voy a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, pero también voy a hablar del arrebatamiento, pero también voy a hablar de la tribulación, también voy a hablar de la gran tribulación. Dios mío. Este tema es un tema extenso. Por eso es que yo le voy a pedir hoy que me tenga paciencia. Si usted tenía planificado salir a las 5 de la tarde hoy de la iglesia, déjeme decirle que no va a ser posible porque voy a tratar de resumir muchas cosas, pero hay algo que nosotros vamos a entender en este día que nos va a servir de suma edificación. Por eso es que le pido hoy que usted anote, usted escribe en su teléfono, que en este día usted pueda salir de este lugar armado hasta los dientes, como dicen, pero que usted, cuando a usted le pregunten, preguntas que son tan importantes que nosotros como creyentes debemos de entenderlas, debemos de manejarlas, que usted pueda manejarlas. Que si alguien le dice, mira, yo quiero que tú me expliques cuándo va a ser la segunda venida de Cristo, o qué es el arrebatamiento, o qué es la tribulación, cuándo es la tribulación, la iglesia va a pasar por la tribulación, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, qué va a pasar en esos 7 años, qué va a pasar después. El tema que tiene que ver con la escatología es uno de los temas que nosotros como creyentes deberíamos de manejar de una manera excelente, de una manera buena. Al final, hacia donde nosotros nos dirigimos es a eventos que van a suceder muy pronto. Y dentro de ese primer evento, ¿usted sabe cuál es el evento que estamos esperando próximamente? El arrebatamiento. Hay varios acontecimientos que algunos vienen de una manera secuencial, algunos vienen de una manera cronológica, pero hay algo otros que son diferentes y por eso es bien importante que nosotros sepamos identificar los eventos, tales como el arrebatamiento, las tribulaciones, las señales antes de la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la vida, las bodas del Cordero, los juicios, la segunda venida de Cristo, el milenio, y me quedo corto todavía, después del milenio viene el juicio del gran trono blanco. Bueno, por esa razón, si no termino hoy, me va a tener que tener paciencia porque vamos a darle otra semanita más. No sé cuánto yo vaya a lograr cubrir aquí, de repente solo me queda en Mateo 24. Pero Mateo 24, nosotros o la mayoría de ustedes lo han leído y no lo han entendido. Acompáñame a Mateo 24. Quiero que vayamos a Mateo 24. Mateo 24 es donde habla de las señales, guerras, rumores de guerra. ¿Cuántos han leído Mateo 24? Levante la mano quienes han leído Mateo 24. ¿Quiénes lo han entendido en su totalidad? Más o menos, exactamente. Pero hoy, si yo me voy a tomar 1 hora para explicarle Mateo 24, eso va a ser una ganancia. Que Mateo 24 realmente es de repente el 5% de lo que tengo aquí.
Es un tema muy profundo, muy edificante, pero que nosotros vamos a lograr entender de una manera muy especial. Que cuando usted lea Mateo 24, usted puede decir, yo ya sé de lo que está hablando, ya sé a lo que se está refiriendo. Porque Mateo 24 tiene varios fragmentos que no aplican para este tiempo, que solamente aplican para ese tiempo. Entonces, pero antes de entrar a Mateo 24, que habla de algo muy importante, yo quiero hablarles e introducirles el tema de el próximo acontecimiento que nosotros vamos a ver, que tiene que ver con el arrebatamiento. El próximo evento que nosotros estamos esperando es el ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así por esa razón es que es importante de que nosotros como creyentes estemos preparados en todo momento, porque nosotros no sabemos cuándo va a llegar ese día donde nosotros seremos arrebatados. Primera de Tesalonicenses, y puede ponerle en su nota en la parte de arriba, arrebatamiento de la iglesia, para que cuando usted vaya a estudiar esas notas, usted pueda identificar de qué es lo que se está tratando. Y quiero empezar por Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Así que si hay algo que usted necesita repasar de esta enseñanza, va a quedar grabada allí en Facebook y usted la puede repasar, usted puede mandársela a alguien. Lo que vamos a estudiar nosotros en este día es algo muy rico, muy abundante, mucha revelación de su palabra, así que es importante que le prestemos atención. Así que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos físicamente, porque para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí quiero enfatizar algo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Eso es en su segunda venida. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que no precederemos, a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok. Podría quedarme toda una hora en esto que acabamos de leer, pero se lo voy a decir rapidito. De lo que está hablando este texto es acerca del arrebatamiento. Y lo que Pablo está enseñando en este versículo es de que nosotros no tenemos que ponernos tristes por aquellos que duermen, aquellos que físicamente el cuerpo de ellos está durmiendo, porque su alma ya está con el Señor. Pero en algún momento ese mismo cuerpo va a ser vivificado, va a recibir un nuevo cuerpo glorificado cuando el Señor nos arrebate. Por eso es que Pablo, una de las primeras cosas que Pablo hace aquí es que Pablo traza una línea. Y esa línea que traza Pablo es entre los que estarán durmiendo o los que dormiremos, porque cosa cierta es de que nosotros no sabemos si cuando sucede el arrebatamiento, nosotros los que estamos aquí vamos a estar en vida o nuestro cuerpo va a estar durmiendo. De repente ya hayamos fallecido,
cuando suceda eso. Entonces, lo primero que es importante trazar cuando hablamos del arrebatamiento es que van a haber unos como los que ya están, que están físicamente durmiendo. Aquí es importante trazar un punto importante que tiene que ver con la escatología, que algunas personas creen que cuando un creyente muere, ese creyente por este texto, porque han malinterpretado este texto, creen que el creyente que muere va a descansar. O sea, en otras palabras, duerme. Entonces, traducen o interpretan dormir como que el creyente simplemente no va a saber nada de sí mismo, nada de nada, sino hasta que suceda el arrebatamiento y que resucite. Pero déjeme decirle que eso no es correcto. Lo que la Biblia nos está enseñando aquí es que nuestro cuerpo físico va a dormir. Pero cuando un creyente muere en el Señor, su cuerpo va a descansar, pero su alma en ese mismo momento va al cielo con el Señor. No existe tal cosa, hermano, como que una persona fallece y se queda durmiendo en la tumba. Ahí queda su cuerpo, su alma y su espíritu. No es así. Su cuerpo queda allí para cuando el Señor arrebate a su pueblo, ese cuerpo va a resucitar. Por eso es que la palabra dice que si nosotros creemos que Jesucristo resucitó, así también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Pero cuando se refiere al cuerpo. Entonces, Pablo traza una línea. Cuando suceda el arrebatamiento, van a haber unos que van a estar durmiendo físicamente, pero van a haber otros que vamos a estar en vida. Entonces, de una u otra manera, sea que vivamos o sea que ya estemos físicamente muertos, descansando o durmiendo, nosotros vamos a ser arrebatados. Entonces, eso es el primer punto que quiero trazar en cuanto hablamos al arrebatamiento y a lo que tiene que ver con este texto. El 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oiga bien, descenderá del cielo. Recuerde que hay 3 cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Descenderá del cielo. ¿A qué cielo se refiere? A su morada, al tercer cielo. Descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente con ellos, ¿a dónde? Ok, ¿Cristo pisa tierra en este texto? No. Hasta su segunda venida. Es importante que nosotros entendamos de que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. Algunos quedaron así, pastor, yo siempre pensé eso. No, hermano. Por eso es que hoy vamos a estudiar la palabra a profundidad y por eso quiero que me tenga paciencia porque no quiero que usted salga confundido hoy. El arrebatamiento, el Señor, para recibir al Señor juntamente con ellos en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Trazamos punto importante. Primero, cuando el arrebatamiento suceda, los que murieron en Cristo, su cuerpo será resucitado. Y los que estemos en vida, si es que estamos en vida, de una u otra manera también seremos arrebatados. Los que pertenecemos al Señor, los que estemos preparados para ese día. Pero si en su vida hay rencor, si en su vida hay envidia, si en su vida hay celo, si en su vida hay pleito, si en su vida hay pecado, usted, hermano, aunque tenga un jet privado, usted no vuela, hermano, déjeme decirle. Ese día no va a volar con el Señor. Por eso es que es importante que nosotros como creyentes diariamente vivamos una vida apartada para el Señor. Usted no sabe el día, ni yo sé el día que Dios nos va a decir,
hasta aquí llegó tu hora. Usted no lo sabe. Puede ser hoy mismo, puede ser mañana. Usted puede estar planificando 30 años, 40 años de su vida. ¿Y si Dios se lo decide llevar antes? Usted puede estar planificando el terminar de pagar la casa que debe. Usted puede estar planificando ver sus nietos y a lo mejor no los va a conocer. Porque nosotros no sabemos. ¿Sabe cuál es la razón que se interfiere a que algunos creyentes no quieren que Cristo venga, hermano Julio? Hay creyentes que no quieren que el arrebatamiento suceda porque tienen planificaciones terrenales todavía. No, algunas personas quieren casarse, otras personas quieren comprar casa, otras personas quieren regresarse a su país, otras personas quieren tener una vida estable económicamente y están allí diciendo, Señor, no vengas. Yo quiero tener esto, yo quiero, mire hermano, si Dios no viniera por complacerlo a usted, déjeme decirle hermano de que entonces nunca va a venir. Pero va a tener que llegar un día donde el Señor venga con voz de arcángel, con trompeta de Dios del cielo y mande a los ángeles a los confines de la tierra a recoger su santo. Ese día, sea que usted lo esté esperando, no lo esté esperando, esté planificando, no esté planificando, ese día va a llegar. Y ese para nosotros los creyentes debe de ser el día más importante, porque por eso nos esforzamos, por eso nos apartamos, por eso le servimos, para ese gran día. De lo que Dios le permita tener o no le permita tener en esta tierra, mire hermano, ese día el esfuerzo de muchos quedará en esfuerzo nada más. Pastor, eso no lo quiere decir de que usted sea un sinvergüenza aragán, zángano. Usted trabaje y esfuércese por tener sus cosas, porque usted no sabe, hay gente y le voy a explicar algo que históricamente la Biblia no lo enseña, pero yo lo voy a ilustrar en este día. Le voy a abrir un poquito los ojos de acontecimientos que sucedieron en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que en ese tiempo se promulgaba, se decía, porque los discípulos de una u otra manera no entendieron los tiempos y no entendieron las sazones, y ellos pensaban que Cristo, el que habían visto irse, iba a regresar en meses o en años. Entonces lo que sucedió con alguna gente es que alguna gente vendió todo. No, yo vendió todo, lo regaló todo y dijo, no, es que ya Cristo ya viene. Y se quedaron de brazos cruzados. No tuvieron un balance. Yo puedo decirle a este hermano, no sabemos si Cristo viene mañana. Por si viene mañana, vaya, regale todo lo que tiene, venda todo lo que tiene y vaya, disfrute sus ahorros y después va a venir donde mi pastor. Me puede prestar unos 5 pesos ahí porque como usted dijo, usted sabe que yo... No puede usted tomar una postura y decir, no, pues yo no voy a trabajar porque no sé si Cristo va a venir. No, trabaje hermano. La palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. El comer es un derecho que se gana trabajando. Ese es otro tema, hermano. No quiero herir sus sentimientos hoy. Algunos creyentes, otra de las cosas que sucedió es de que y eso sucede hoy mismo, hoy. Hay gente que no entiende los tiempos de Dios y se lanzan a tiempo completo y Dios no se los ha pedido. Y después tienen que, bueno, Dios, tú me llamaste, ahora resuelve. No, yo te llamé, pero no te dije que te tiraras a tiempo completo todavía. Pero no quieren trabajar, quieren dedicarse a la obra y eso es importante, pero hay que trabajar también. Alábalo, si puede. Ese es otro tema, hermano. Perdón que me salí aquí del... Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50. Apúntelo ahí en su libreta, en su Biblia, porque mire, hermano, me quemé las cejas preparándole esto a usted. Y yo pensé que ya lo tenía todo, pero Dios me añadió otras cosas ahí. Me añadió unas perlas, una revelation fresca por ahí. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51.
Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y todos seremos transformados. Aquí tenemos otro texto que nos habla claramente acerca del arrebatamiento. Voy a seguir. Pastor, ¿hay algún ejemplo en la Biblia que hable un poco acerca de cómo será el arrebatamiento? Sí, déjeme darle los versículos. Hebreos capítulo 15, Hebreos capítulo 11, versículo 5, solo apúntelo ahí, Enoc. Porque por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado, a Dios. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es el arrebato. Para Dios lo que está a punto de suceder, que es el arrebatamiento, para Dios eso no es raro. Ya Dios lo ha hecho antes, lo hizo con Enoc. Enoc caminó con el Señor, dice, y fue arrebatado. No vio muerte. Enoc no vio muerte. Eso está en Hebreos capítulo 11, versículo 5, se lo voy a volver a leer otra vez. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Antes de que Dios lo arrebatado, había Enoc tenido testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Pero hay unos que no agradan a Dios y quieren que Dios los arrebate ese día. Es más, y quieren un arrebatamiento VIP. Quieren carros de fuego cuando sean arrebatados. Sí, si no se arrepiente, fuego de otro le va a caer. Otro ejemplo bíblico del arrebatamiento, Elías, segunda de Reyes capítulo 2, versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Dios vuelve a hacer su obra, y lo que hizo fue que arrebató también a Elías. Otro ejemplo en el nuevo pacto que tenemos es Hechos capítulo 8, versículo 38. Apúntelo ahí, por favor. Hechos capítulo 8, versículo 38, le aconteció a Felipe, aunque él no fue arrebatado al cielo, pero Dios lo traspuso de un lugar a otro. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Un día para Dios ahorrarme un ticket a la India, me va a proponer de aquí a allá. ¿Por qué se ríe? Ustedes se ríen mucho de mi fe, pero espérese. Un día el pastor, ¿dónde está? Aquí, en la India. ¿Y cuándo viajó? Hace un minuto. Usted no entiende mi fe, hermano. Dios sabe que a mí no me gustan los aviones. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasado anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Dios, el Espíritu de Dios, agarró a Felipe y lo trasladó a otro lugar así, de un momento a otro. Desde donde Felipe estaba a donde el Espíritu Santo lo llevó, ¿sabe cuántos kilómetros son? 50 kilómetros. Esa es la distancia que hay desde donde él estaba hasta donde, 50 kilómetros, rapidito. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Para Dios el mover gente de un lugar a otro, hermano, de llevárselos al cielo de una vez, para Dios eso no es raro. Y creo firmemente que Dios nos dejó
todos estos ejemplos para que nosotros pudiésemos entender y que no viéramos como raro un arrebatamiento. Otro ejemplo claro es la vida de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí sigue diciendo, y se le dio a conocer cosas que no se les permitió hablar, pero Pablo está hablando de él mismo, hermano, de él mismo está hablando. Entonces Pablo tuvo una experiencia con Dios en el que él fue arrebatado al cielo y se le permitió ver cosas, así tal y como pasó con Juan. Cuando Juan escribió el Apocalipsis, Dios lo tomaba su espíritu al cielo y le revelaba muchas cosas. Entonces, para Dios el arrebatamiento es algo natural que va a tener que suceder y nosotros vamos a ser partícipes de ese gran evento. Amén. Así que el arrebatamiento es el próximo evento que estamos esperando. Recordemos algo, ahora vamos a entrar en la definición de lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento, recuerden, los muertos en Cristo resucitan, los que estamos viviendo también seremos arrebatados, pero el Señor únicamente viene a las nubes. En ningún momento pisa tierra, como va a suceder en la segunda venida. Ya vamos a hablar un poco acerca de la segunda venida. Así que el arrebatamiento, ¿para cuántos quedó claro el arrebatamiento? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Gracias. Seguimos. Mateo 24, vamos a leer Mateo 24. Y aquí yo necesito, hermano, que usted me ponga atención, así como me está prestando atención ahorita. Para que después no diga que yo soy un hereje. Dios me libre. Vamos a escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Mateo capítulo 24. Usted ha leído este texto, yo lo sé, pero hay cosas muy importantes que le voy a enseñar hoy y después usted lo lee en su casa. La palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tengan muy cuenta en eso. Los discípulos dijeron: mira, maestro, qué grandeza lo que Jesús les dice. De cierto les digo que de aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Tengan muy en cuenta eso. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Ok, póngame atención aquí porque esto es sumamente importante para poder entender Mateo capítulo 24. Y es que en el capítulo que estamos leyendo, en el versículo que estamos leyendo, hay dos preguntas. Diga conmigo, dos preguntas. Primero le dicen: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán? Hay dos cosas que en Mateo capítulo 24 Jesús está a punto de contestar. Pero nosotros, cuando usted lo leyó y cuando yo lo leí por primera vez, nosotros no le prestamos atención a este versículo. Y entonces nosotros nos confundimos porque relacionamos todo con una pregunta nada más. Relacionamos solamente
¿cuáles serán las señales de tu venida? Y todo el texto lo relacionamos con que son señales de su venida. Y no es así. Jesús va a responder a continuación dos preguntas. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué se está refiriendo esa pregunta? De lo que Él les acaba de decir. Ustedes ven este templo no va a quedar piedra sobre piedra en este lugar. Yo le pregunto, Señor, ¿cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo este templo va a ser destruido? Y después le preguntan otra cosa, ¿cuáles serán las señales que habrán de tu venida y el fin del siglo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, dos preguntas. En el verso 4, Jesús les empieza a responder parte de la segunda pregunta, no de la primera, de la segunda. Vamos a definir eso, por favor. En el versículo 4 les empieza a responder algo referente a la segunda pregunta, no a la primera. Y les dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso está sucediendo en este tiempo. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y Ok, quiero que me ponga atención que todo lo que está aconteciendo en estos momentos, esto es parte de lo que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta allí está respondiendo la segunda pregunta. No me mire así, pues. La segunda pregunta, esa es parte de la segunda pregunta. Eso es exactamente lo que está aconteciendo. Guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, tribulaciones, unos matándose con otros, otros odiándose, otros entregándose. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos está frío. Y no solo los del mundo, sino dentro de las iglesias. Hay gente dentro de la iglesia que ya se le enfrió el amor porque los traicionaron por esto, por lo otro. Ya no sienten nada, no siento nada, nada. ¿Qué siente, hermano? Nada, hermano. Ok, ¿sigo o paro? Ahora, entonces, consideremos que desde el versículo 4 al versículo 14, ahí se está respondiendo parte de la segunda pregunta. Pero luego en el 15, entonces vendrá el fin. Punto. No hay coma, hay punto. 15. Por tanto, y ahora aquí viene a contestarles parte de la primer pregunta. Maestro, ¿cuándo acontecerá esto? Lo que acabas de decir. Ahora, él, el maestro, les empieza a decir y a responder de la primera pregunta. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hay dos connotaciones y dos interpretaciones de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y aplica a dos momentos. Primer momento, cuando el templo fue destruido, esto es de una manera histórica, dicen que en el templo, antes de destruirlo, lo profanaron.
Y también esto habla también acerca del tiempo de la gran tribulación, que ya vamos a llegar allí. Entonces, los que están en Judea, oiga bien, los que están en Judea, ya eso no aplica para nosotros. Ahora quiero que me pongan atención, ahora les está respondiendo la primera pregunta. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿De cuáles días? De cuando el templo iba a ser destruido. Ya le voy a hablar un poquito de eso. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación cuanto no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Mire, hermano, el problema que sucedió en Jerusalén cuando el templo fue destruido fue un revolú grande. En el 66 después de Cristo, hubo un grupo de judíos que se rebelaron en contra del gobierno romano. Y en ese entonces estaba como emperador Tino Flavio. Y Tino Flavio en el 77 después de Cristo fue el que mandó a destruir el templo. En Jerusalén, específicamente en Jerusalén, hubo un tremendo, pero un tremendo revolú, hermano, una tremenda destrucción, una tremenda matanza, no solamente de judíos, sino también de cristianos. Y allí es cuando viene Jesús y les responde la primera pregunta que Él les ha dicho antes, y por eso vino la pregunta. Miran este templo, miran todo esto, ciertamente les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Y los discípulos no solamente le fueron a enseñar el templo, sino le enseñaron prácticamente toda la ciudad. Y le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso fue lo que aconteció. Prácticamente Jerusalén quedó destruida. Quedó destruida. Aparte que vinieron después otros acontecimientos que ya tienen que ver con historia de la iglesia. Pero entonces cuando Jesús está respondiendo esto, el que está en la azotea no descienda por su capa, los que están en las ciudades huyan a los montes. Entonces hay gente ahorita en estos tiempos que está interpretando ese texto como ahora no. Por eso es que ahora cristianos se están mudando al monte, a las montañas. Porque según ellos, esas son señales antes del fin. Y dicen los que están en las azoteas y los que están en Judea, huyan a los... No sé si usted ha escuchado, hermano, usted ha visto, pero yo lo he visto. Hay gente que ha leído esto y está comprando casa allá por los montes bien lejos para que cuando eso suceda piensa que eso lo va a salvar. Pero este fragmento que acabamos de leer no aplica para los acontecimientos hasta el fin. Esto es referente a lo que sucedió en ese momento. Jesús les está hablando de esto en cuanto a la destrucción del templo y a la destrucción prácticamente de toda la ciudad. ¿Estamos? ¿Me va siguiendo? Entonces, seguimos. 22. Y ahora aquí les vuelve a hablar de la segunda pregunta que le hicieron. De la segunda. Así que si aquellos días no fueren cortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este tiempo. Pastor, pero ¿por qué razón Jesús cambia de una cosa a otra? Es como que un poco confuso. ¿Por qué no respondió una pregunta completamente y después respondió la otra? Le explico algo. Recordemos que los evangelios fueron escritos por algunos apóstoles, algunos seguidores de Jesús. Entonces lo que ellos escuchaban lo escribían. Y ellos cuando escribieron, no escribieron en un orden.
Ellos solamente recordaban, y yo recuerdo ahora, sí, y él habló de esto también, y habló de esto, y habló de esto. Sí, pero también me acuerdo que habló de esto y de esto. Entonces, ahora tenemos un texto que no es sacado de contexto para no poner pretextos. Sí. Sino que tenemos un texto que fue escrito por manos humanas, que no hay error, sino es que hay un orden que no fue puesto. Y recordemos una de las cosas, que el orden, antes no habían versículos, ni capítulos, era una sola escritura. Ahora, gracias a Dios, tenemos puntos, tenemos comas, tenemos versículos, tenemos capítulos. Entonces, aquí vuelve otra vez a la segunda pregunta y les dice, y en aquellos días, si no fueran acortados los días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿A cuántos se les hace corto el tiempo, hermano? Yo me acuerdo antes, cuando yo era niño, un año, hermano. Uf. Yo esperaba que llegara diciembre y nunca llegaba diciembre. Hermano, ahorita ya vamos en el cuarto mes del año. Mire, si esto, usted no le pone atención, póngale atención, porque esto se está cumpliendo. Los días, hermano, están siendo acortados. Así que es mejor que usted se ponga a trabajar. Deje la comodidad, deje la carnalidad, deje el chisme, perdón, ese es otro tema, hermano. El tiempo se está cortando. No es tiempo de andar en jugueterías, hermano. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo he entendido que los tiempos se están cortando. Yo no voy a perder mi tiempo en niñerías. Yo necesito trabajar, necesito enfocarme. El que está conmigo, que esté conmigo. Y el que no, que siga perdiendo el tiempo. Pero yo no voy a perder el tiempo. El tiempo se está cortando y hay que ponerle candela, papá. ¿Sigo o paro? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Hay un montón de falsos cristos ahorita, hermano. Hay un judío que dice que es el Cristo, pero nosotros sabemos que ese es un charlatán, es lo que es. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ay, pastor, pero es que mire, ahí hay un judío que lo están venerando y le besan la mano y le besan los pies. Ese tipo puede hacer fuego, descender fuego del cielo, pero ese tipo a mí no me va a engañar. Porque dice la palabra que harán grandes señales. Y si fuese posible, engañarán a los creyentes. Alábalo. No se deje engañar, hermano. Pero hay gente que tienen un don, tienen un talento, sanan, hacen milagros, hacen prodigios y son lobos rapaces disfrazados de ovejas y la gente los sigue y están siendo engañados. Por eso, hermano, aunque yo le caiga mal a alguno de ustedes, yo me muestro tal y como soy. Le guste o no le guste. Ay, usted, pastor, es como que así medio raro. Bueno, así soy, hermano. Usted es medio lobo, pastor. Ah, pero me estoy mostrando como soy. Usted es medio tigre, pastor. Bueno, así soy. Prefiero que usted me conozca tal y como soy, a mostrarle una figura que me comprometa después. ¿Se le fue el gozo? Es el tipo de pastor que usted tiene. Me salí del tema, hermano, perdón. Yo os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Si ve que está hablando acerca de la segunda pregunta, volvemos a lo mismo, a la segunda pregunta. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Seguimos. E inminente,
Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ok. Aquí sigue hablando de la segunda pregunta. Y dice, lo voy a leer despacito. Eminente después de la tribulación de aquellos días. Aquí no está hablando de la gran tribulación, hermano. No está hablando de la gran tribulación, está hablando de la tribulación que él ha hablado previamente: guerras, rumores de guerra, persecución, el amor de muchos se enfriará, seréis aborrecidos por todas las naciones, y se predicará el evangelio a todas las naciones para testimonio de... Y dice, eminentemente después de la tribulación, no es la gran tribulación, no nos confundamos. De aquellos días, oiga bien lo que sucederá. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Mire, lo único que está hablando aquí es de que cuando el Señor venga, sucede el gran acontecimiento del arrebatamiento y Él venga a las nubes. Dice la palabra de Dios que el sol se oscurecerá. La luna, no vamos a relacionar este texto con un texto de Apocalipsis, que ya vamos a llegar ahí. De lo que está hablando aquí es del tremendo evento de ese grandioso día. Pastor, ¿por qué el sol se oculta? ¿Por qué el sol deja de dar su resplandor? ¿Por qué la luna deja de dar su resplandor? ¿Por qué las potencias de los cielos son conmovidas? Es que el cielo y la tierra saben que el Cristo que hemos estado esperando viene a esperarnos en las nubes, y la infinidad y las millares y millares de ángeles que vienen con Él van a hacer que el sol se oscurezca. No vamos a confundir un texto de Apocalipsis que dice que las estrellas del cielo van a caer. No, en Apocalipsis dice que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra y que el sol se teñirá de sangre. Aquí dice que el sol se oscurecerá. Hermano, usted se puede imaginar tremendo evento de Jesucristo viniendo con sus millares y millares de ángeles, a tal grado que el resplandor del sol va a tener que apagarse a consecuencia de la gran multitud de sus ángeles, y el resplandor de la luna se apagará. Lo siento mucho, aquí llegó el que más brilla. Lo brillante del sol no es tan suficiente como para aplacar lo brillante y la grandeza del Señor cuando Él venga a arrebatar a sus hijos. ¡Qué gloria, qué grandioso evento! El sol se va a oscurecer. Ya no va a valer la luz del sol, porque lo va a llenar todo. Imagínese qué tremenda entrada, hermano. Cuando Él se mueva de su trono y Él venga para la tierra, dice la palabra que las estrellas del cielo, las mismas estrellas, no van a poder contener tremenda gloria, que se van a desvanecer, van a caer, porque viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Pobre sol, ya no va a valer ya. Tremenda, millares y millares de ángeles
que van a hacer que el sol se apague. Y dice, entonces aparecerá la señal en el cielo del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese día, hermano, toda la tierra lo verá y entenderán que nosotros teníamos la razón, que estábamos esperando ese grandioso día, y aquellos que nos tildaron de locos ese día van a decir, tenían razón. Y sigue y dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta. ¿Se acuerda que leímos en Tesalonicenses que dice, y él mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá? Bueno, este es el mismo evento. Aquí estamos hablando del arrebatamiento. Aquí Jesús les está respondiendo a la segunda pregunta: ¿cuándo serán las señales del fin del siglo? Bueno, ahí es donde empieza. Entonces, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Los reunirá. Ahí es cuando, miren, hermano, nosotros volamos con Cristo. Ahí es cuando nosotros volamos con Él. Se terminó el dolor, se terminó la tristeza, nuestra carrera terminó. Ese es el día más grandioso que debemos esperar. Pero hay algunos que están diciendo, no venga, Señor, no venga, un chancecito más, un ratito más. Entonces por ese chancecito más están enfocando su tiempo en otras cosas que tienen que ver con lo terrenal, pero nada en lo espiritual. Otras cosas afuera, que como Pablo, que dijo, el estar vivo para mí es ganancia porque yo me dedico al evangelio. Que haya un clamor en la tierra y que diga, Señor, no vengas todavía. Todavía tenemos que plantar más iglesias. Todavía tenemos que predicar el evangelio. Todavía hay almas que salvar. Que haya un clamor que le diga, Señor, no vengas todavía. Danos un chance más de predicar. Pero no. Ahí está el Chapulín Colorado diciéndole, Señor, no venga, que todavía no tengo mi casa, todavía no tengo mi carro, todavía no me voy a casar, todavía no me caso, Señor, no vengas, por favor. ¿Sigo o paro? ¿Está entendiendo Mateo capítulo 24? Ya solo estoy entrando en la introducción ya. Ese texto es para que usted lo lea y se deleite en casa. Que usted pueda imaginarse. Imagínese, hermano. Es que me da cosa imaginarme eso. Cuando Cristo venga con esa multitud, millares y millares de ángeles. Que van a estar, que se va a posar ahí entre la tierra y el sol. Y aquella multitud de ángeles, los cielos, no va a ser algo que vamos a ver en el espíritu, hermano. Va a ser algo literal. Ese grandioso día. Pero eso a usted le dejo tarea en su casa. ¿Sigo o paro? 32. Ahora aquí dice, de un extremo del cielo al otro. Punto. Ahora aquí vuelve a la primera pregunta. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. 34. Aquí les está hablando de la primera pregunta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo aquello acontezca. Mire, hermano, aquí yo le voy a enseñar algo muy profundo. Hay personas que están aplicando ese texto a hoy y dicen, no, es que esta generación no va a pasar hasta que Cristo venga.
No pasa esta generación y Cristo no viene. No, hermano, eso no tiene nada que ver. Por eso es que aquí vuelve a la primera pregunta. ¿Cuándo va a acontecer eso, Jesús? Y Jesús viene y le responde y le dice, de cierto os digo que no pasará. ¿Que no pasará qué? Esta generación hasta que eso acontezca. Y eso aconteció 40 años después. No había pasado esa generación cuando el templo de Israel y el revolú en Jerusalén, en Israel, aconteció. A eso se refería. No venga usted, no comete el error usted teológico de decir, hermano, es que la palabra dice, mire, algunos creyentes van a evangelizar, es que la palabra dice que, mire, aquí dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Está fuera de contexto o no? Dígamelo usted. ¿Está fuera de contexto? Claro que está fuera de contexto. Porque si ese texto lo hubieran leído 5 generaciones pasadas, la Biblia hubiese quedado como mentirosa. No se está refiriendo a esta generación, se estaba refiriendo a aquella generación que iba a ver la destrucción del templo y que no iba a haber piedra sobre piedra de toda esa ciudad. ¿Sigo o paro? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Ahora Jesús hace un switch otra vez. Va apuntándolo, hermano, apuntando las pautas ahí. Pero el día y la hora nadie sabe. Pastor, ¿cómo es que Jesús no sabía? Jesús es un mentiroso. Pues ¿cómo que no sabía? Si Él es Dios, si Él lo sabe. Lo que pasa, hermano, es que Jesús, tenemos que entender algo. En muchas de las ocasiones Jesús hablaba como humano y muchas veces enseñaba como Dios, como hijo de Dios. Cuando usted lea las palabras de Jesús, usted escudriñela. No es que unas son más importantes que otras, sino es que muchas veces Jesús desde su humanidad perfecta y santa, muchas veces hablaba. Entonces cualquiera podría decir, pastor, pero ahí les mintió, porque él sí sabía. Como Dios, Él es Dios. No, Él es como humano, les habló, no lo sé, solo mi Padre lo sabe. ¿Sigo o paro? Más como en los días de Noé, aquí va la segunda pregunta, ¿cuándo serán estas señales y la señal de tu venida y el fin del siglo? Más como Noé serán estos días, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál va a ser el panorama cuando el arrebatamiento acontezca? Algunas personas creen, hermano, que vamos a estar en una tremenda, pero tremendo revolú aquí en la tierra. No en su totalidad. Algunos van a estar en pari, hermano. Porque como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Unos se van a estar dando en casamiento, otros van a estar haciendo party, otros van a estar haciendo baby shower. La tierra no va a estar en un caos total, no. Algunos van a estar siguiendo con sus planes, otros van a estar allá por la playa, otros van a estar allá por Cancún. Dios quiera que cuando Dios me lleve, hermano, que yo esté sirviéndole a Él, que esté con las manos en el arado. Pero así va a ser, no va a ser, porque la gente, el impío, está esperando que las cosas se pongan mucho más críticas para entonces decir, no, hoy sí Cristo ya viene. No, hermano, no. Unos van a estar en casamiento, otros van a andarse en boda, otros van a andar en vacaciones. Y entonces, como en los días de Noé, cuando llegó el diluvio, entonces ahí fue el grito, hermano, que dieron. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ay, hermano, si todos nosotros supiéramos. Mire, si usted supiera, hermano, que Cristo viene el 25 de diciembre del 2021, quizás algunos 5 hubieran aquí. Y los otros estarían en party, en chuletudos, en barbecue. Nadie estaría aquí. De repente hasta ni yo estuviera aquí, pastor. Un día antes me arreglo los papeles y digo, bueno, Señor, pongámonos a cuenta. Pero ¿sabe por qué usted está aquí? Porque usted está velando. Usted está persistiendo. Y usted está interesado en conocer cuándo para poder prepararse. Si usted está aquí, es porque usted está velando, hermano. Por eso usted está aquí. Porque usted quiere perseverar. Usted quiere aportar en el reino. El hecho de que usted está aquí, esta es una señal de que usted está velando y orando. ¿Sigo o paro? Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en el que menos, en que éste no lo espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, le hablé del arrebatamiento, escudriñamos la palabra en cuanto al arrebatamiento, escudriñamos Mateo capítulo. ¿Cuántos ahora sí entendieron Mateo capítulo 24? Ahora sí. Ahora le corresponde a usted ir a estudiar otra, darle una repasadita. No se quede solamente así. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, hermano, pues yo no creo mucho en el arrebatamiento, como que eso está medio raro, y usted lo sienta, ahora que ya usted va armado, usted lo siente, mira, la palabra de Dios dice así, 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 así. No, pero ¿y cómo será cuando Cristo venga? Bueno, mira, te voy a enseñar, aquí dice en Mateo capítulo 24, No, pero ¿por qué dice esto? Esto lo dice porque esto no aplicaba en ese tiempo. Jesús le está respondiendo 2 preguntas. Amén. ¿Está claro, hermano? ¿Cuánto tiempo llevo? 20 minutos. Déjeme ver cómo concluyo, hermano, porque si no... Ok. Ahí lo vamos a dejar por hoy. Porque no quiero entrar en el tema de la segunda venida de Cristo, porque me va a tomar otra hora. No quiero hablar de las bodas del Cordero, me va a tomar otra hora.
No quiero hablar de la gran tribulación porque me va a tomar otra hora. Entonces, ahí lo vamos a dejar por hoy. ¿Cuántos aprendieron? ¿Cuántos salieron edificados? Por eso es que la palabra dice, y quiero que concluyamos. Vamos a concluir en este día en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Dónde empezamos? Escudriñen eso y si le pueden llamar al pastor Jacob, por favor. Vamos a concluir en este texto. Hermanos, nuestra esperanza no es en vano. Nosotros no vivimos por vivir. Nosotros no servimos por servir. Nosotros sabemos que un día seremos arrebatados y seremos recompensados por todo lo que nosotros dimos, por todo lo que nosotros hicimos, y estamos esperando un gran evento, que es ese grandioso arrebatamiento. Y después que seamos arrebatados, nosotros venimos con el Señor en su segunda venida. Y de eso le voy a hablar en otro domingo. No pierda la línea para que no se me pierda después y estemos en una sola página. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Vamos a concluirlo en el 16. Ayúdeme Josué en el piano, por favor. El 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, póngase sobre sus pies para poder concluir. Aprovecho a mandarle un saludo a todas las personas que nos ven, personas que no pudieron venir hoy, un saludo grande, saludo hasta El Salvador, al pueblo de Usulután que nos ven desde allá. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los músicos, ayúdenme por favor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El evangelio no es fácil. Nuestra unidad, nuestra hermandad tiene peso, hermano. Como a mí, yo no me llevo con nadie de la iglesia. Alentaos con estas palabras los unos a los otros. ¿Sabe por qué andan un montón de desalentados hoy? Porque no vienen a la iglesia. No se relacionan con los demás, mas no saben que hay un aliento que solamente viene del hermano. Alentaos con estas palabras los unos con los otros. Hay veces que yo he visto hermanos que han salido alentados porque otra persona le dio una palabra y hermano, echemos para adelante en el nombre del Señor. Eso nos hace un cuerpo en Cristo, nos hace una familia en el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que nuestra redención está cerca y que un día nosotros seremos arrebatados y que un día vendremos con el Señor con gran poder y con gran gloria, y que un día estaremos descansando, disfrutando de que aquí nosotros en la tierra fuimos fieles, que perseveramos. Ayúdeme con las luces, por favor.